Sin distancias, un tiempo de radio en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Trataremos ahora de filología y en concreto de un tema relacionado con estudios ingleses. Nuestro tema de estudio nos lleva a comprender la participación de la mujer en la política norteamericana en la segunda mitad del siglo XX. En Sin Distancias tenemos de nuevo con nosotros a las profesoras Luz Arroyo. Doctora Arroyo, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Y María Antonia Sagredo, ¿qué tal, Toñi? Un saludo. Pues muy bien, encantadas otra vez de estar aquí. Pues el gusto es mutuo porque yo estoy encantado de tener con nosotros a estas dos profesoras que forman parte del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, y ellas se dedican al área de Historia y Cultura de países de habla inglesa. Hemos venido trabajando, hemos estado comentando en distintos programas. Hemos hablado de inmigración, hemos hablado de la participación de la mujer en la política norteamericana. Como es una época muy extensa, lo hemos dividido en partes y ahora vamos a seguir trabajando este tema. ¿No es así el planteamiento del programa? Pues sí, en esta ocasión lo que vamos a hacer es retomar un poco. Nos quedamos la primera parte del siglo XX, la habíamos visto en el anterior programa, y ahora lo que vamos a hacer pues enlazar con esto, ¿no? Los años 40, como al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues los hombres vuelven de nuevo a retomar sus actividades, las que desempeñaban antes del conflicto, y la mujer de nuevo pues tiene que irse al hogar. Tiene que quedarse en el hogar. Desde el gobierno se hace una gran campaña publicitaria idealizando a esa mujer que se dedica al cuidado del marido y de los hijos y que permanece en el hogar. Las mujeres pues se movilizan, no están contentas con esta situación, y se celebra en 1946 el Congreso, The Congress of American Women, bajo el lema The Position of the American Women Today. Como veis, era un poco una reivindicación para ver qué se podía hacer para mejorar esta situación. Y lo hicieron con un eslogan que decían 48 women in Congress in 48. O sea, 48 mujeres llegarán, o vamos a intentar que lleguen al Congreso en 1948. No se llegó a alcanzar esta cifra. ¿Cómo se desarrolla en la década de los 50? Bueno, pues la verdad es que sigue un poco la tónica de los años 40. Las mujeres siguen desilusionadas en Estados Unidos y en Europa en general, ¿no? Pero como nos estamos centrando en Estados Unidos, pues veremos que las mujeres siguen sin participar, sin tener una participación activa. Vemos que desde 1922 al 31 tuvieron grandes representantes, un número elevado de representantes, pero posteriormente, los años 40, vemos un retroceso. Desde el 45 al 47 no hay presencia femenina en el Congreso, y desde el 48 al 60 solo hay 4 mujeres. La verdad que la línea después de la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después, yo creo, en la participación, pero siguiendo ya con la etapa histórica, ¿qué momentos destacarías, Toñi, en los años 60? ¿Hay más actividad? Sí, hombre, ahí hay que destacar las movilizaciones. Bueno, hay de movimientos raciales, pero sobre todo, en este caso que estamos hablando de mujeres, movilizaciones feministas en esos momentos. ¿Destacarías algún nombre en concreto en ese movimiento feminista que sin duda repercutiría en la política, imagino, o si no es consecuencia o causa? Sí. Ahí no podemos olvidar a un icono en estos años, que es Betty Friedan. Fue una teórica, una líder del movimiento feminista estadounidense durante décadas, sobre todo 60 y 70, pero en 1963 escribe el ensayo Mística de la feminidad, que fue una crítica al rol femenino en la sociedad contemporánea. Sus argumentos, que lo demostraba con hechos, ¿no?, que provocaba numerosas formas de alienación en las mujeres, este tipo de pasividad por parte de ellas, ¿no? Se refiere a ese malestar sin nombre que daba a las mujeres, que sufrían las mujeres acomodadas de Estados Unidos, entre las que existían altas tasas de depresión, suicidios, alcoholismo, por tener un vacío, una falta de actividad, una falta de integración en la sociedad como parte activa. ¿Y se puede mencionar la creación de alguna organización ya organizada de mujeres importante en la década de los 60, viendo esos inicios? Sí, efectivamente, en 1966
el icono que ha mencionado Toñi, Betty Friedan, fundó la Organización Nacional para Mujeres con el objetivo de combatir esa discriminación a la que se estaba refiriendo antes contra las mujeres en todos los ámbitos y animarlas a que participasen en todas las áreas de la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, una de las personas también más importantes y relevantes en la política estadounidense, Shirley Chisholm, que mencionaré más adelante, comentaba que a pesar de todo ese ánimo para que las mujeres participasen en la sociedad, más de la mitad de las mujeres estadounidenses a finales de la década de los años 60, más de la mitad eran mujeres, pero solo un escasísimo porcentaje, un 2%, ocupaba puestos directivos. Bueno, un porcentaje mínimo, ¿no? Y ninguna mujer formaba parte del consejo de la AFL-CIO. Solo 2 mujeres habían llegado a formar parte de un gabinete presidencial y solo había 2 embajadoras, y en el Congreso solo había una senadora y 10 diputadas, es decir, una escasa presencia en la política. Sí, la verdad que muy poco significativa en número. ¿Alguna otra figura destacada? Bueno, pues sí, no podemos dejar de mencionar a Molly Yard. Molly Yard fue una activista que formó parte activa en campañas electorales del Partido Demócrata, en este caso. Apoya en los años 50 a Helen Graham Douglas a conseguir un puesto en el Senado de Estados Unidos, luchando contra Richard Nixon, que posteriormente fue presidente. Dirige la campaña del presidente John Fitzgerald Kennedy en Pensilvania en los años 60. Igualmente fue la coordinadora en Pensilvania de la marcha del reverendo Martin Luther King, en la cual pronuncia el famoso discurso I Have a Dream. Como ves, es una persona muy activa, pero siempre detrás de bambalinas. O sea que podemos resumir que tuvo un papel muy importante, por lo que has dicho, muy destacado, en la política estadounidense, pero en la sombra. Pues sí, hasta que ya en años 70-80 pasa a primer plano. Empieza a ocupar ya puestos de responsabilidad. En este caso es elegida presidenta de la National Organization for Women, el NOW, que fundó Betty Friedan. O sea que siguió siempre encabezando organizaciones, dirigiendo organizaciones de mujeres para luchar a favor de sus derechos. Luz, ¿querrías destacar algunas mujeres que tuvieron un papel destacado en la política en esta década en la que estamos hablando, los años 60? Sí, destacaría, a título de ejemplo, hablaría de 2 mujeres, una republicana y una demócrata. Respecto a la de republicana, me gustaría comentar el caso de Margaret Chase Smith de Maine, porque esta mujer en 1964 se convirtió en la primera mujer en ser considerada candidata a la presidencia en una convención nacional. Y aunque realmente pues no tuvo suerte y perdió ante Barry Goldwater, fue realmente un modelo a seguir. Esta misma mujer fue la primera mujer en desempeñar cargos en ambas cámaras del Congreso, así que creo que habría que recordarla. Otro caso importante a destacar sería la figura de Shirley Chisholm, demócrata de Nueva York, porque en 1968 llegó a ser la primera mujer negra en convertirse en diputada de la Cámara de Representantes estadounidense. Esa mujer fue la que pronunció un famoso discurso que creo que deberíamos recordar, el de Equal Rights for Women, ante la Cámara de Representantes, y en él esta mujer hizo hincapié en la discriminación hacia las mujeres. Ella comenta, y es importante, que se debería de garantizar la igualdad de derechos para todos, sin importar el color y el género. Por eso propone una enmienda por el derecho a la igualdad. Es un caso muy destacado en la política estadounidense. Era una mujer de color, porque yo creo que eso es importante también en lo que estamos hablando, en el momento que estamos hablando. Sí, por eso he mencionado la mujer republicana blanca y la mujer de color, la demócrata Chisholm. O sea, curiosamente, pues he mencionado 2 casos, porque en el caso de Shirley Chisholm, curiosamente en su alocución, ella habla de la discriminación todo el tiempo, pero realmente comenta que esa discriminación que había sufrido en la política se debía más por el hecho de ser mujer que por el hecho de ser negra. Esto es relevante porque hay que también destacar, igual que hemos hablado o ha mencionado Toñi, el tema de los movimientos feministas. El movimiento por los derechos civiles fue muy importante en la década de los 60. Hubo mujeres muy destacadas en ese movimiento por los derechos civiles. Yo mencionaría, por ejemplo, a Dorothy Height, que estuvo realmente en primera línea
Es decir, bueno, aunque no era su figura no destacó muchas veces y no estaba en la fotografía con Martin Luther King y con otros líderes, en algunos casos sí, en otros no, realmente fue muy relevante. Y como ella hubo otras mujeres muy, muy destacadas en el movimiento por los derechos civiles, y que creo que deberíamos de comentar a lo mejor en otro programa dedicado a este movimiento. Pero creo que sería interesante ver que no solo el movimiento feminista apoyó mucho a la mujer, sino también este movimiento. Porque realmente, aunque muchas trabajaron en la sombra, fueron mujeres que pues lucharon no solo para recaudar fondos, que realmente era a lo mejor su papel principal y demás, sino que estaban en la plena campaña, en las manifestaciones. A lo mejor no les dejaban hablar, porque curiosamente cuando Martin Luther King dio su famoso discurso I Have a Dream, realmente pocas mujeres pudieron hablar, es decir, no se les permitió hablar, solo una persona gritó libertad y punto. Es decir, en muchas de las manifestaciones, de las campañas, a las mujeres no se les permitía hablar, pero estaban ahí, ya empezaban a hacer fuerza, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando fallece Martin Luther King, su mujer llega a ser una activista importante y cobra relevancia. Coretta se convertirá en voz de muchas otras mujeres y del tema social. A pesar de esto, querría comentar que en el caso que he mencionado de esta política tan importante y tan destacada, Shirley Chisholm, ella, claro, estamos hablando ya de finales de la década de los 60, es decir, ya cuando comenta en ese discurso que se siente se siente discriminada, pero sobre todo por el hecho de ser mujer que por el hecho de ser negra, ya se habían conseguido cosas importantes como el poder votar. Es decir, efectivamente la mujer blanca pudo votar en 1920, los años 20, pero la mujer negra hasta 1965 no consigue alcanzar ese sueño, es decir, que es un derecho muy importante. El derecho a voto lo consigue en 1965 con la famosa Voting Rights de Johnson. Luz, es que, si me permites, es que no hay que olvidar que la mujer negra tiene dos discriminaciones, una por ser mujer y otra por ser de raza negra. Eso es así. Entonces, digamos, son dos muros que se levantan ante ella. Y así tenemos pues varios casos, ¿no? Yo mencionaría también el caso de Mildred Loving. Es una mujer negra que a finales de los años 50, en el 58, ahora nos retrotraemos un poco, pues comete la gran aventura, digamos desafío, eso fue un desafío, casarse con un blanco. Estaba prohibido y con pena de cárcel. Así era. Se cambió, se marchó a Washington, se cambió de estado para poderse casar, pero cuando volvió a su estado, realmente les metieron en prisión a la pareja. Claro, es que estamos hablando unas décadas que son fundamentales. Se están produciendo unos cambios que no se veían, pero poco a poco evolucionaban. Ellos fueron los que, con su estancia en la cárcel, breve, pero estancia también simbólica, pero acudieron al fiscal general del Estado, que era el hermano de Kennedy en aquel momento, y para que atendiera su caso, y realmente les dijo, bueno, esta ley hay que cambiarla, y efectivamente se cambió. Pero ellos desafiaron, o sea, fijaros, casarse, un matrimonio interracial estaba penalizado con la cárcel. Sí, es que estamos hablando, realmente claro, estamos hablando de unos años que nos parece, pero no sí, hace tanto, no de pero tanto, realmente históricamente no es tanto. Es que lo que comentaba Luz es que no había derecho al voto para personas de color. Es que realmente han sido unos años de ebullición, unos años muy convulsos, que ahí se estaban luchando por unos derechos tanto de las mujeres, eran de todas las minorías, de negros, nativos, etcétera, etcétera. Había un caldo de cultivo que ahí estaban, y bueno, pues se consiguieron cosas. No todo, naturalmente, porque vamos viendo que siempre los pasos en la historia, en los pasos en los derechos son muy lentos, pero son pasos. Se hace una ley, se hace otra, esta facilita y poquito a poco, pero claro, lo vas viendo en perspectiva y dices, madre mía, 50 años, 60 años y qué poco se ha avanzado. Algo se ha avanzado, sí. Pero realmente fue muy lento y fueron unos años muy, no tenemos más que ver que a Martin Luther King lo matan, a Kennedy lo matan, al fiscal, el hermano Kennedy también lo matan, o sea, había la sociedad americana
estaba luchando contra sus mismos cimientos en aquellos momentos. No, una época muy convulsa, pero es que no podemos dejar de tener en cuenta también lo que comentáis, la presencia de la mujer, lo que decía Luz, que bueno, no era de primera fila porque no tenía acceso, pero es que esa labor de organización, de estar ahí pendiente siempre en los más mínimos detalles, es la concienciación, yo creo, que hace también que todo ese movimiento de la vuelta y de verdad sea un movimiento social, ¿no? Por derechos civiles. Claro, yo me he quedado un poco atónito, Luz, cuando dices que hasta 1965 la mujer negra no podía votar. Claro. Ni el hombre. Ni el hombre. Ni el hombre. Ni el hombre, claro, Nadie. ni el hombre. Estamos hablando de la mujer porque estábamos hablando de Chisholm, pero Claro. los de raza negra, Claro. que es terrible, ¿eh? Bueno, Sí, hubo una sí. ley en el año anterior, ya muy importante, en el 64, ¿no? Que Sí, ya sí. garantizaba el hecho de que pudieran ir a los restaurantes, a las bibliotecas, a las piscinas, con gente de otras Bueno, razas. Eso es muy Y importante, esto fue claro. gracias, Luz, a la gran lucha que tuvieron. Sí. A la gran lucha Una que conquista que social. dijeron, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, murieron muchos en el intento, pero consiguieron, y bueno, conseguir el voto era simbólico, porque los derechos lo podemos ver todavía en programas y ahora mismo los conflictos que está habiendo en Estados Unidos con negros que están matando a la policía, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Que eso no se supera en un día. No. Después de este diálogo tan interesante, la verdad, y relacionado con la actualidad, me gustaría volver a la época que nos ocupa, Luz, que es la década de los 60, y yo no sé si es un tanto anecdótico, pero también hay que buscar ahí. ¿Hay alguna queja respecto al tema de los salarios en esa década, los 60? Dado que en la actualidad esto sigue vigente y hay una discriminación salarial, pues la propia Chisholm menciona en ese discurso que he comentado que había un prejuicio contra las mujeres y que ese prejuicio era todavía aceptable en ese momento, que había muy poca comprensión, ¿no? ante la inmoralidad que conllevaba el hecho de que hubiera 2 escalas de salario y que realmente pues algunos de los mejores trabajos eran solo considerados para hombres. Ya lo critica y creo que deberíamos tenerlo en mente porque en la actualidad pues sigue vigente. Sí, quiero destacar, o que nos quede claro, ya lo has comentado, Luz, pero quiero destacarlo también. Fue Shirley Chisholm candidata a la presidencia en los años 70, ¿verdad? Porque hay que hablar de la época que estamos, los años 70, una mujer en Estados Unidos candidata a la presidencia. Sí, os hemos dicho que en 1968 consigue entrar como diputada en la Cámara de Representantes y efectivamente en 1972 esta diputada, Shirley Chisholm, se presentó para presidenta de las primarias demócratas. Y realmente, aunque no ganó, pese a que no ganó, el paso que dio pues fue muy importante porque supuso un gran ejemplo para otras mujeres, para que esas mujeres se llegasen a presentar la posibilidad de tener una presencia activa y visible, ¿no? Y participar de manera activa en el ámbito político. Como Toña ha mencionado, eso es muy, muy relevante. ¿Hay más presencia de las mujeres en la política en la época de Carter? Bueno, realmente, pues ya empezamos en los años 70 y estamos viendo que sí que en el gobierno de Jimmy Carter empezamos a ver varias mujeres que empiezan a desempeñar cargos en el Ejecutivo. Por ejemplo, pues Juanita Krebs, Patricia Robert Harris, que también pues fue una mujer, la primera mujer negra en el gabinete presidencial. También pues otras mujeres como Shirley Hufstetter. Es decir, hay algunas mujeres, algunos nombres, pero bueno, tampoco una presencia muy grande, la verdad. Bueno, pero me interesa seguir avanzando, igual que en la participación de las mujeres. Vamos un poco deprisa porque en un programa de radio tampoco nos podemos detener exhaustivamente. Pero ¿qué ocurre en la década de los 80? ¿Es un paso más adelante? Bueno, la verdad es que también hay una escasa presencia de mujeres en las altas esferas, me refiero, de la política estadounidense. Si bien, pues algunas sí que llegan a ocupar cargos importantes en el Ejecutivo. Por ejemplo, en el primer mandato presidencial de Ronald Reagan, pues ahí destacaron 3 designaciones importantes, la Secretaria de Transporte, la Secretaria de Salud y la Secretaria de Trabajo. Y hay algo que sí que me gustaría destacar, y es en el espacio de poder judicial, es decir, es en el momento de Ronald Reagan. Es decir, en el espacio del Poder Judicial no había habido una ausencia total de mujeres. Y el primer nombramiento de una mujer tiene lugar en 1981. O sea, Ronald Reagan nombró a Sandra Day O'Connor para desempeñar el cargo de jueza asociada en el Tribunal Supremo estadounidense. Y esto fue un hecho muy, muy destacado. Bueno, te estabas refiriendo, Luz, vamos a dejarlo claro, al Tribunal Supremo. Efectivamente, en el sistema judicial pues sí que había mujeres, pero
en juzgados de primera instancia, en juzgados de distrito, tal, pero hablábamos de llegar al Supremo. Claro, en las Era altas la primera esferas. mujer, Eso es importante efectivamente. también, Por eso he ¿no? dicho En las altas Tribunal esferas es en el donde nos Tribunal estamos Supremo. fijando. Sí. Porque sí, bueno, eso que puestos un poco testimoniales en otras esferas, pero lo que estamos hablando es de puestos relevantes, ¿verdad? Claro, en las altas La esferas. responsabilidad, Las altas vamos. esferas, sí. Y bueno, seguimos un poco acelerados en cuanto a pasar el tiempo rápidamente, pero en la década de los 90, por ejemplo, ¿qué ocurre durante la presidencia de George Bush? Vamos, de Bush padre, para entendernos los que ya contamos unos añitos y hemos visto la perspectiva histórica. Bueno, pues bien, de nuevo, en la presidencia de George H.W. Bush encontramos también gran carencia de mujeres en altos cargos. Hubo mujeres, 4 mujeres fueron elegidas para ocupar un cargo, por ejemplo, de secretaria, es decir, como nuestra ministra, para entendernos. Entonces, pues una secretaria de comercio, hubo una secretaria de trabajo, es decir, hubo mujeres importantes, pero realmente es una escasa presencia en lo que es en el Ejecutivo y en cargos de relevancia. Bueno, es que si vamos siguiendo la trayectoria, como vais viendo, en Estados Unidos la mujer le cuesta muchísimo integrarse en esas esferas de poder. En esas esferas de poder, no vamos a decir que le ha estado vedado, pero estáis viendo la trayectoria, ¿eh? Algunos casos realmente significativos, pero muy aislados. Sí, porque es que hemos dado una pasada histórica de 3 décadas, que yo creo que son importantes, convulsas en cuanto a participación política, desde luego la mujer, y sigue siendo escasa. Sí, y que el movimiento feminista había estado ahí, años 60, estamos en los 70, estamos en los 80, y vemos que se había conseguido poco. Sí, muy poco, es verdad. ¿Se nota un cambio con la llegada de Bill Clinton o no tiene por qué? Sí, efectivamente hay una mayor presencia de mujeres en el gobierno de Bill Clinton. En estos tiempos de la administración de William Clinton se designaron 7 mujeres en el primer mandato presidencial y 6 en el segundo. Es decir, hubo mujeres muy importantes, muy destacadas en cargos relevantes. Yo destacaría, por ejemplo, el caso de Aida Álvarez, porque fue la primera mujer de origen hispano en llegar a un gabinete presidencial, o de Alexis Herman, porque fue elegida secretaria de Trabajo, y como pues, en un programa anterior habíamos mencionado que la primera mujer que llega a un cargo en un gabinete presidencial pues fue también secretaria de Trabajo. Mencionamos el caso de Frances Perkins, pues mira, veremos una continuidad. Realmente es un cargo que hay muchas mujeres que llegan a ocuparlo, el de secretaria de Trabajo, a partir de Frances Perkins. Y luego, pues una mujer clave sería el caso de Margaret Albright, que fue embajadora de los Estados Unidos durante el primer mandato presidencial de Bill Clinton, y que durante el segundo mandato pues consigue ser la primera mujer en ser designada secretaria de Estado en Estados Unidos. Esto fue un hecho fundamental. Yo además me gustaría, creo que deberíamos mencionar un poquito más, ¿verdad, Toñi? Hablar un poquito más de esta mujer. Porque yo creo que es relevante, ¿no? Pero significativo. Realmente es que Madeleine Albright abre, digamos, una estela que va a ser seguida por otras 2 mujeres secretarias de Estado. Mirad que secretario de Estado es el ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores, realmente la mujer en muchísimos países no ha llegado, no ha habido una que haya representado, que haya desempeñado ese cargo. Bueno, pues con Bill Clinton, Madeleine Albright llega en el segundo mandato, llega a ocupar este cargo, el de ministra de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado. Pero el caso de Madeleine es un caso muy curioso, porque es una mujer que nace en Praga, Checoslovaquia, fue criada en la religión católica por los padres, que eran judíos y se habían convertido del judaísmo al catolicismo para escapar de las persecuciones. Fue diplomático su padre, la familia huye a Londres. Bueno, es que tenemos todos, tenemos los nazis por medios, a Hitler, les pilla, todo. Acabada la Segunda Guerra Mundial, se mudan de nuevo a Belgrado, el padre es embajador en Yugoslavia, pero de nuevo vuelven a huir cuando los comunistas alcanzan el poder en Checoslovaquia, y ya la familia se va a Estados Unidos en 1948. Es un compendio, Toñi, estaba pensando, disculpa, yo no sé si es distraer un poco, pero casi de toda la época esta, la segunda mitad del siglo XX, que es la que nos estamos ciñendo a hablar hoy en el programa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el ser mujer, el pertenecer a la religión judía también, ¿no? El pasar de Europa a Estados Unidos, y luego
no sé si decirlo como triunfo, yo creo que sí, o la presencia de esta mujer, de una personalidad desde luego importante. Yo creo que además cuando hablábamos no solamente ella, sino lo que eso hizo para que otras mujeres pudieran acceder a cargos importantes, lo que estábamos diciendo en la cúpula, relevantes. Sí, sí. Realmente esta mujer es, la verdad es que una vida apasionante. Es una vida apasionante porque fijaos, tiene que cambiar de países, de religión, etcétera. Bueno, era pequeña, ella no era consciente cuando esto ocurrió, pero en su familia tuvieron que huir. Y ya, bueno, pues y lo más curioso de todo es que los estudios de relaciones exteriores y tal los comienza en Suiza y en Estados Unidos, pero ya de mayorcita, porque mientras tanto había estado viajando y moviéndose por Europa, bueno, digamos, exiliándose de unos países a otros, ¿no? Estudia allí, en Estados Unidos ya, se cambia de nombre, el Madlenka que tenía pasa a ser Madeleine, y se convierte en ciudadana de Estados Unidos en 1957, se gradúa en Wesley, se casa con un periodista, Joseph Albright, tienen unas hijas y se divorcia, pero se queda con el apellido. Sabéis que en Estados Unidos se cambia el apellido cuando se casan, adoptan el apellido del marido. En general, esto está cambiando en algunos casos, pero realmente en general adoptan el apellido del marido. Entonces, durante el primer mandato del presidente Clinton, del 93 al 97, es embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y posteriormente pasa a ser la primera mujer secretaria de Estado. Que es curioso que va a ser seguida por dos más, que estudiaremos en el próximo programa. Tenemos a Condoleezza Rice y Hillary Clinton, que todo el mundo está familiarizado con ella. Pero esto ya ocurre en el siglo XXI, en el que estamos ahora mismo. Sí, porque es que hemos pasado como de puntillas un poco, pues porque sí. Es una época apasionante, son la segunda mitad del siglo XX, yo creo que dio mucho... pinceladas, el que estamos dando. Sí. Yo creo, siempre recomiendo tanto a los estudiantes o los que no son estudiantes, que están interesados en estos temas, que luego pueden ir al enlace, que queda colgado en canal.uned.es, en el que Toñi Sagredo y Luz Arroyo cuelgan estos programas, porque yo creo que eso les va a dar... también no se va a agotar el tema, ni mucho menos, pero que luego ellos, si tienen interés, pueden investigar y fijarse en las pinceladas que aquí hemos dado, que es lo interesante de estos espacios. Lo que está bien también es verlos todos en progresión, porque hemos empezado por el siglo XIX, pasamos al XX, el XXI, y vamos a colocar todos los programas en un enlace y se puede ver pues estas personalidades que hemos tocado, pero claro que son unas cuantas. Os podéis imaginar que en estos programas no se puede hacer de una forma exhaustiva. Cerramos aquí nuestro programa sin distancias que hemos dedicado. Hemos hecho un recorrido durante la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y dejamos el último programa para mostrar el momento actual y la situación de las mujeres en la política en el siglo XXI. Que eso será más adelante, cuando Toñi y Luz quieran, los micrófonos están abiertos. Nos vemos en esa ocasión, entonces. Sí, quedamos comprometidas a completar este ciclo de las mujeres en la política en Estados Unidos, pues desde el siglo XVIII que hemos abordado hasta el XXI. Vale, pues muchísimas gracias por toda la atención. A vosotras y nos vemos en unos días.